Solicitud. Buenas, gente, ¿cómo están? Dios los bendiga. Esperamos que el pastor Lucas se conecte y vamos a arrancar. Habíamos decidido. Hola, pastor. Hola amigo, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, bien. Qué placer estar juntos en este live. Igualmente. Gracias, pastor. Bueno, saludamos a toda la gente, un horario especial, pero qué lindo que podamos estar conectados. Hay mucha gente linda que se está uniendo de distintas geografías, así que bueno, José, le contamos un poquito a la gente, estamos desde la ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina, así que estamos muy felices de poder estar conectados en este live, así que gracias primeramente por tu tiempo y gracias por ser parte. Yo soy el director del Centro de Entrenamiento Online, en el cual distintas gracias, distintos hombres estamos desarrollando este trabajo ministerial. Así que desde ya, muchísimas gracias, José. Contame, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la familia? Bien, pastor. Bien, ahora nos toca estar un poquito en casa estos días, pero disfrutando y contentos por todo el avance que estamos viendo. Bueno, hace poquito lanzamos el libro, hace 2 semanas, y bueno, estamos a full con eso. No sabíamos que iba a tener tanta repercusión, tuvo mucha repercusión, está teniendo, así que estamos respondiendo, ¿no? No es que no pensábamos que iba a haber, pero hubo más de la que pensábamos y bueno, estamos respondiendo a eso y poniéndonos al día y muy felices de este tiempo. Y bueno, muy contento de estar hoy y de ser parte de lo que Dios está haciendo. Así es. Le contamos a la gente que la visión del Zen hace del año pasado que surgió, teníamos una carga con mi esposa, más allá de que estamos pastoreando el Ministerio del Puerto aquí en la ciudad de San Francisco, pero Dios nos llevó a una medida de entendimiento que necesitamos y era vital poder preparar, entrenar a una generación. Vimos un pasaje en las Escrituras que seguramente tú lo conoces allí en lo que es Colosenses 1:28, que fue un pasaje que de alguna manera me pegó muy fuerte, Josías, que dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Eso nos voló la cabeza y de alguna manera creo que es la visión que tiene este centro de entrenamiento ministerial y de esta manera en la cual la pandemia nos llevó a poder hacerlo de manera online, donde muchas geografías, aún naciones se han unido y creo que es el tiempo y creo que estamos en tiempo y forma de tres funcionalidades que es anunciar. Creemos que es tan importante ese anuncio que es traerlo del cielo a la tierra y por consecuencia amonestar, esa exhortación, esa manera de poder ser estorbo a una generación que necesita ser estorbada, ¿no? Y tercero, lo que vemos en esta escritura, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Creo que estamos en unos tiempos muy gloriosos de poder discipular a las naciones. No sé qué pensás vos, pero esta es la visión del por qué hacemos lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, pastor, yo creo que es fundamental en este tiempo. Bueno, en la presentación que hicimos del libro, el Señor los días anteriores me venía hablando mucho sobre que Él quería levantar instructores, ¿no? Wow. Y cuando nosotros hablamos de evangelismo parece como que hay más predicadores, pareciera que instructores, y oraba mucho para que Dios nos dé un corazón de instructores. Me llamó mucho la atención en Mateo 10, cuando el Señor envía a sus discípulos a su primer misión, que tenía mucho que ver con lo sobrenatural, tenía mucho que ver con las manifestaciones, pero la palabra de Dios dice que Jesús, antes de enviarlos, no les predicó, sino que los instruyó Wow. y entendía que todo lo que uno vuelca a través de un espíritu o un corazón de instrucción, como la escuela, SEM y como tantos lugares que el Señor está levantando, tiene la capacidad de multiplicar. A mí me pasaba
cuando yo era más joven, soy joven, pero más joven, que yo escuchaba algún predicador que se movía quizás en lo que por gracia hoy me toca moverme a mí en cierta Sí, medida, sí, y yo decía, sí, pero ¿cómo? ¿No? Esa era la pregunta, ¿no? Sí, pero ¿cómo? O sea, yo escuchaba la prédica, la inspiración, la sí, motivación, hagamos esto, hagamos aquello. Yo decía, sí, pero ¿cómo? No sé si solo a mí, pero Dios me formó con una mente que siempre se pregunta ¿cómo? Y ujú, muchas veces es un impedimento, pero muchas veces es también una invitación a ir más profundo. Y yo creo, esto que decía, que es importantísimo en este tiempo, conectar con esos lugares que están instruyendo al cuerpo de Cristo y que están multiplicando, ¿no? Yo creo que el avivamiento que vamos a experimentar tiene que ver con un avivamiento que no solamente va a involucrar a ujú. los 5 ministerios o a las 5 Así es. gracias ministeriales, sino a los santos, a todos aquellos que el Señor redimió pero sí necesitamos los ministerios, ¿no? De Efesios 4 entender cuál es nuestra tarea para que eso suceda. Entonces Así yo es. creo que es fundamental que Dios levante y que tengamos un corazón de instructores. Y algo que pienso por estos días, justo venía meditando mucho de eso desde que el Señor trajo en mi corazón, es que el instructor no se guarda cosas. O sea, Mm, el wow. Señor sabía yo creo que el Señor Jesús sabía que tenía 3 años y medio para hacer su tarea y él no podía guardarse cosas. O sea, las que tenía que dar, las tenía que dar porque él se Así debía es. multiplicar. Y bueno, creo que estamos en un tiempo clave para eso, ¿no? Y es un honor para mí ser Sí, parte sí. de todos esos ambientes de Comparto, instrucción. sí, amigo, comparto lo mismo. Si hay algo que la vez pasada hablábamos en común, donde David, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, hay una frase que resalta que David sirvió a su Mm, generación y que mm, también vio corrupción. Es decir, porque hay mucha gente que de alguna manera nos está hablando y consultando y dice, ¿se puede servir en esta generación? ¿Se puede manifestar Dios en mi vida en medio de una Babilonia, en medio de Sodoma y Gomorra? Sí, solamente que necesitamos, y será vital, lo que Pablo le decía a Timoteo, si llego a tardar, ocúpate en la lectura. mm, Creo que nuestra vida se va a definir por el entrenamiento que tenemos. ¿Será cara o será barata nuestra vida mm. por el entrenamiento que hemos tenido? Así. Por lo tanto, alguien yo creo que dijo que el entretenimiento nos distrae del propósito eterno de Dios, pero el entrenamiento nos posiciona para Mm, manifestar lo que por gracia, de alguna manera, hemos traído a esta tierra para vaciarnos ujú. en otro. Sí, 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 algo que me venía mientras hablaba es cuando Pablo también amonesta a Timoteo, que le dice para que seas un buen discípulo, no me acuerdo bien el adjetivo que usa, y dice lleno, nutrido con las palabras de fe y la doctrina. Y yo creo que es muy importante tener ese equilibrio, o sea, las palabras de fe para mí tienen que ver mucho con lo asocio con lo sobrenatural. Y quizás la doctrina o esa parte de la instrucción, a algunos quizás no le gusta tanto, pero el apóstol Pablo dijo que seas alguien bien nutrido. Y yo creo que no estamos bien nutridos cuando enfatizamos solo una parte, ¿no? Por Mm, eso me gusta mucho ser parte de ambientes o de lugares de instrucción, de enseñanza. Creo que la enseñanza, como hablamos recién, multiplica y necesitamos no solo amar la palabra de fe, como le dijo a Timoteo, ¿no? sí, Que estés bien nutrido con palabras de fe, pero también con la doctrina. Y yo creo que tenemos que apuntar a ser esa generación que tenga ese equilibrio. Y como decía usted, qué tremendo, que David vio corrupción, pero mm, sirvió a Dios en su generación. Yo creo que podemos servir a Dios en medio de una generación como la que estamos, mm, porque el propósito de Dios no es algo externo a nosotros, sino que ya fue colocado dentro. Y yo creo exacto. que a través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de ambientes de impartición, eso que ya está dentro tiene oportunidad de salir, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hace poco hablábamos que avivamiento ya no es por ahí algo que va a venir, porque Él ya vino, el Espíritu Santo ya vino, Así sino que es, es así algo que es. se va a manifestar, ¿no? Entonces, Ujú, estamos esperando al que ya vino
y en realidad tenemos que aprender a manifestarlo. Tenemos con él también, ¿no? Él nos enseña a manifestarlo. Entonces yo creo que es sumamente importante entender estas llaves que nos van a hacer efectivos en este tiempo, ¿no? Así es, yo creo que el discurso, porque hay una generación que tiene tanta pasión que terminan los congresos, terminan las convocatorias y como que ya quiere comerse el mundo, pero si hay algo, no en calidad de crítica, sino en calidad de aprender, porque creo que la clave para aprender es desaprender. Si hay algo que debemos desaprender es, y bueno, lo hacemos para la gloria de Dios, y bueno, el Espíritu Santo me llevó, pero creo que se tiene que levantar una generación que debe escuchar el discurso, aunque hay muchos amigos euticos que andan mirando por todos lados y no están enfocados. Si hay algo que Dios nos habló el del 2020, amigo, fue enfocado en el propósito eterno. Dios no hablaba que iba a ser un año de mucho ruido, y creo que el cerrarse los auditorios es para configurar un poco el ser espiritual. Creo que aquella comida por la cual el hombre no tenía que haber comido desconfiguró todo su ser. Hoy no tenemos visión, tenemos vista, hoy de alguna manera no tenemos el lenguaje del espíritu, y de alguna manera para llenarlo todo quiero remarcar, por eso quiero manifestar que hemos preparado esta plataforma del Zen no por otra motivación. La única motivación, y hay distintos cursos, distintas gracias, conforme a Efesios 4:11, hay apóstoles, profetas, pero lo que queremos es que se hallen aquellos David que puedan manifestar en esta generación, que se hallen los Noé, amigo. Dice que Noé fue un varón justo, perfecto en su generación, pero creo que él conectó su oído a un diseño. Hay un diseño en el cual la iglesia primitiva dice que perseveraba en la doctrina. Por eso yo quiero hacer mucho hincapié en que podamos ser discipulados para discipular. Creo que es un tiempo del 2020 que Dios nos encerró para poder configurarnos. Si hay algo que en estos días estábamos aprendiendo, la diferencia, porque cuando hablas de lo sobrenatural, yo te pregunto, Josías, ¿qué pasó en la casa de Abinadab, que estuvo 20 años? Amigo, escucha esto porque me voló la cabeza. En estos días estuve ministrando en algunas provincias y yo decía, 20 años estuvo el arca del pacto y de alguna manera no pasaba nada. De hecho, sus hijos no tenían, como los hijos de Elí, no tenían conocimiento, no habían sido instruidos. Y uno de los hijos de Abinadab dice que tocó lo que no tenía que tocar, porque no conocía el protocolo del reino. Ahora, yo digo esto, ¿no? En la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses, y en 3 meses prosperó, y no solamente hablamos de lo material, dice que su generación, cuando fue restaurado el tabernáculo de David, dice que a Obed-Edom lo pusieron en la puerta de portero, y a sus hijos. Eso es maravilloso. Yo digo, Señor, queremos manifestar lo sobrenatural. No queremos que como dice nuestro amigo Dante Gebel, que lo sagrado se vuelva común. No queremos que la presencia de Dios pueda estar allí como un mueble más, o como diciendo, bueno, ahí está la Biblia, bueno, voy los domingos. Me encantó saber que este viernes se da apertura, más allá de un curso, a una impartición del Espíritu, en el cual, más allá de que vamos a ser muy bíblico, teológico, pero se va a impartir ese espíritu que tienes, amigo, que de alguna manera realmente eres como Obed-Edom, que la gloria de Dios se está manifestando desde adentro hacia afuera. Wow, impresionante. Mi cabeza estaba conectando los versículos y diciendo qué impresionante. Yo creo que lo que cambia todo, y acá es donde conecto con eso que usted decía, es que la presencia de Dios, como así como estaba en la casa de Abinadab, hoy dice que ¿a dónde huiré de tu espíritu, no? O sea, yo creo que el problema no es la presencia, sino nuestra conciencia, porque es nuestra conciencia la que capta, ¿no? Es a través de nuestra conciencia la que conectamos. Entonces yo creo que a mí, por ejemplo, todo despertar, todo avivar de dones y demás, no se dio por una experiencia sensorial, para ser sincero. Wow, Se dio por una experiencia en la palabra. Yo wow. no,
cuando yo suelo enseñar, ya sea evangelismo o lo que sea, a veces veo que las personas esperan como algo eh, natural que pase, y a veces ha pasado, no sé, soplar y que la gente caiga, ha pasado, o poner la Mm, mano y que una persona vuele, pero no lo recibí yo así. mm, Yo amo la instrucción o amo la escritura y hablar con fundamentos bíblicos también, porque yo veo que todo lo que en mí se despertó por gracia fue cuando un versículo se me reveló. O sea, cuando amén. fui consciente de que eso que estaba afuera en la escritura, en realidad ya estaba dentro por la vida de Ah, Cristo en mí. Y eso que se reveló hizo que inmediatamente después de que ese versículo que estuvo todos los años ahí, mm, yo siempre digo, ya no estaba resaltado solo en la Biblia, sino en mi corazón. eh, un versículo que me sabía de memoria comenzó a funcionar en mí. ah, Entonces, qué tremendo es esto de ser conscientes. Cuando usted hablaba de Obed-Edom y Abinadab, yo creo que Obed-Edom era consciente de qué, mm, de qué estaba pasando, ¿no? Y yes. respondía en consecuencia a eso. Y yo creo que a veces tenemos este libro, ¿no? Mm, Llamado la Biblia, y pareciera que fuera un libro más, pero no, es la palabra del Señor, y por el Espíritu Santo, por su gracia, vamos a despertar a todo lo que está escrito para este tiempo y a manifestarlo. Yo creo que lo sobrenatural en mi vida por lo menos se dio como de esa forma, con versículos que se me revelaron. ah, No sé, obviamente que sé que quizás en el medio hubo de todo, que no vi ángeles o mm, vaya a saber qué hubo, pero todo se despertó de un versículo que brotó y que comenzó a hacer vida en mí. Por eso invito a los que están mirando, el viernes vamos a comenzar el curso, y creo que esta gracia que me sucedió a mí, después sí, me di cuenta que al compartir los mismos versículos como me había sucedido a mí, se multiplicaba en otros ah, a lo largo de estos años. Entonces, enfatizo que necesitamos amar la escritura también, ¿no? mm, Ser yes. conscientes, ¿no? Y amar la escritura para que se nos revele eso que está ahí, que ya está dentro nuestro. Yo creo que eso Tremendo. es lo sobrenatural, ¿no? Eso tiene que ver con lo sobrenatural. Tremendo, amigo, lo que estás compartiendo, porque realmente eso es lo que estamos hambrientos. Yo creo que hay una generación que se pueda manifestar la palabra revelada, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Yo creo que el Amén. verbo se hizo carne. Yo creo que esa es la manifestación de los postreros tiempos. Yo creo Amén. que la tierra misma está gimiendo, ¿no? No por seres religiosos, sino por gente apasionada, gente que pueda aportar lo que a través de la cruz se impartió. Por eso, contanos un poquito de qué se va a tratar este curso que también se alinea al libro tuyo. Yo le cuento a la gente que se está conectando, que quizás no sigue Josías, que salió también su primer libro. Yo creo que Dios ha unido todo, ¿no? Lanzar este curso de evangelismo sobrenatural y también lanzar este libro, envasar, documentar, porque creo que todo lo que está viviendo esta generación, siempre digo, ¿no? Documenten, escriban, porque lo tendrán que leer nuestros hijos, a todo lo que hemos vivido para no errar, porque si hay algo que ha sucedido, y Jesús mismo lo dijo, ustedes están errando porque están desconociendo las escrituras. Contame un poquito de qué se trata este curso que me emociona el saber que arrancamos y que no es algo, vuelvo a decir, algo teórico, sino que es una impartición. Me encanta saber que te estás vaciando en las distintas geografías y en esta generación. Amén. Wow, bueno, aprovecho para responder la pregunta y responder una pregunta que alguien hizo acá, Progressive Harmony, que él preguntó que si alguien podría decir el libro de la Biblia donde dice un gran avivamiento. Y este curso, yo lo pensé a partir de Mateo 24:14, ¿no? Que es Ajá. donde Jesús alinea el fin de los tiempos a un último gran mover de Dios. Y dice, este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Vemos estos dos acontecimientos pasar uno después del otro, o sea, el fin de todas las cosas. Lo que da el cierre es la predicación del evangelio del reino.
Y no podemos hablar de evangelismo sobrenatural o de evangelismo o de evangelio del reino sin hablar del evangelismo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el mensaje que habló Jesús fue, empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado y empezó a pasar de todo de forma sobrenatural. Y lo que vamos a intentar, o sé que el Espíritu Santo nos va a dar la gracia para hacer en este curso, es dar las bases bíblicas, primero empezando de qué forma vemos hoy Dios moverse en el evangelismo, porque quizás, aunque Dios es multiforme, ¿no? Y se mueve de Sí. muchas formas en un mismo tiempo, hay una forma quizás que Él está enfatizando un poco más. Yo creo que en los años 80, aún en años anteriores, eran las campañas, Sí. lugares llenos de gente, que hoy también, y seguramente Dios lo siga haciendo, pero creemos que para que Mateo 24:14 se cumpla, que el Evangelio del Reino sea predicado en todas las naciones, esa palabra, las naciones, están conformadas por esferas, por esferas de Wow. influencia, esfera política, esfera de la educación, esfera del deporte, esfera, bueno, las distintas Sí, esferas. sí, Entonces, para que el Evangelio del Reino toque las naciones, debe tocar esas esferas. Y cada hijo de Dios es llamado a uno de esos lugares. exacto. Entonces, en este curso lo que vamos a aprender son fundamentos bíblicos para movernos en esto, pero también entender las herramientas prácticas que tenemos para manifestar a la presencia del Espíritu Santo y llevar personas a Jesús ahí donde Dios nos puso. O sea, Wow. el énfasis quizás, o uno de los principales de este curso va a ser que podamos cambiar ese chip de que el evangelismo es un evento Sí, y más asociarlo con que es un estilo de vida para nosotros. O sea, no es que no va a ser un evento o no es que no va a haber eventos de evangelismo, porque sí, los hacemos, sí. sino que el evangelismo pueda ser una realidad para nosotros día a día. O sea, voy a comprar y Wow. ahí Sí, oro sí, por los enfermos. Hace sí. un tiempo el Señor habló a mi corazón y me dijo, quiero que despiertes los interruptores de avivamiento. Y Wow. yo no ¿Cómo? entendía. Quiero que lo pueda. Los, Hay gente en el chat que es nuestra secretaria Dayana. Quiero que marque eso. Eso está muy bueno, amigo. Quiero que lo los, puedas a decir. que el Señor me dijo que Él quería que se toquen los interruptores de avivamiento. Y yo no entendía qué era eso, ¿no? Cuando le empecé a preguntar, Señor, ¿qué son los interruptores? Un interruptor es algo que enciende, ¿no? Que enciende quizás un pequeño botoncito. A nosotros nos pasa en nuestra iglesia, en el salón, que es grande y que un pequeño interruptor enciende un montón de luces. Bueno, yo lo que veo en la escritura es que Dios escondió los interruptores de avivamiento Wow. en personas no pensadas por la religión. Por ejemplo, el botón de avivamiento para Samaria no era uno de los discípulos, era una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía en el momento no era el de ella. Ahora, Tremendo. hasta que Jesús no torció un poquito no vamos a decir torció, hasta que el Señor cambió su camino y le habló a ella, ese interruptor de avivamiento no se pudo encender. Lo mismo vemos con el apóstol Pablo, el interruptor de avivamiento para gran parte de Asia, para partes de Europa y para el mundo entero, era el apóstol Pablo, pero oh casualidad era el perseguidor. Ahora, Dios esconde esos botones, esos interruptores, en personas que hoy no están en los templos. Wow. Entonces, si nosotros no predicamos a tiempo y fuera de tiempo, donde sea que nos movemos, hay avivamientos que no se van a dar. ¿Qué quiero decir? Por ahí el avivamiento de nuestro barrio no está dentro de nuestro templo, sino está en el Así es. borracho que está en la esquina. Cuando Así el es. borracho se convierta, se toca un botón, por decir así, Sí. que produce un avivamiento en el barrio. Entonces, Tremendo. eh, parte de este curso, de los objetivos, es hacerlo con las bases teóricas, pero generar en nosotros por el Espíritu Santo una pasión, un deseo y un entender que cada día de nuestra vida vale para esta tarea. Qué tremendo, Porque amigo. Tremendo. quiero, Tremendo quiero porque. decir esto, quiero decir Sí. que a veces nosotros subestimamos mucho nuestra vida cotidiana. Sí. Pensamos como que las cosas pasan los domingos, Exacto. pensamos como que las cosas pasan, si bien hay momentos que son como hitos, momentos picos, vamos a decir, Sí. donde cosas pasan, cada día de nuestra vida tiene un potencial. Y otra cosa que subestimamos es a las personas que nos rodean. Wow. Nosotros conectamos avivamiento
con personas ungidas, y obviamente que sí, pero no nos olvidemos que el avivamiento de Samaria estaba en el corazón de una mujer que nadie le quería hablar quizás. Entonces, si nosotros no despertamos a predicar las buenas nuevas, a sanar los enfermos, a echar fuera demonios y a todo lo que nos toca hacer, hay regiones que no van a disfrutar de avivamiento. Vuelvo a decirlo, nosotros pensamos que el avivamiento va a fluir desde el templo a veces, y va a fluir, a veces el avivamiento Dios escondió el botoncito en una persona que ni siquiera pensamos. Vos sabés, amigo, que esto me remonta a algunas generaciones que me tocó vivir, que todo sucedía en el auditorio, que todo sucedía en el domingo. Había una teología escapista, los pastores sin ánimo de criticar, pero de alguna manera no estudiábamos, no íbamos a los deportes, porque todo, si no tocaba la batería, no calificaba. Entonces, de alguna manera, aquellos que crecimos con eso, hoy vemos que se nos está perdiendo alguna generación. Por eso yo creo que este curso va a poder manifestar, porque a veces lo veíamos al hombre de Dios, de hecho, lo veíamos intocable, nos sentíamos tan lejos, porque éramos la generación de jean, de zapatilla, algunos tenían tatuajes y parecían que eran los endemoniados, ¿no? Y hemos dejado hoy la política, hoy creo que todos los ámbitos y las esferas de influencia están en calidad, escucha esto, en calidad de usurpación, en los cuales nos pertenecen la política, el arte, el deporte. Todo se ha distorsionado porque hoy tenemos que hablar de secular, pero en realidad no es nada secular. Dios nos habla en su palabra que es de Él toda la tierra y su plenitud. Solamente que nosotros nos centramos, todas las luces pareciera que estaban dentro de los auditorios. De hecho, creo que está viniendo vientos de reforma. No sé si comparten esto conmigo, si la gente que está del otro lado tiene alguna consulta. Yo sé que a muchos les vuela, pero estamos saliendo, amigo, del pedazo de baldosa. Creo que este es el tiempo de volver a la forma. Este es el tiempo de poder dejar ese dualismo, ¿no? Que esta ropita es para el domingo de la iglesia y la otra ropita, y es por eso que hoy tenemos naciones, pero creo que este curso, como lo que está sucediendo en algunas naciones que Dios llevó a hombres a prepararse y hoy están como presidentes de naciones en los cuales en menos de 6 meses los altos índices de suicidio, de narcotráfico han bajado porque se está levantando esa generación de Isaacar, gente entendida en los postreros tiempos. Sí, wow, impresionante. Por eso yo creo que es tan necesario que nuestra vida cotidiana cobre un sentido de reino, porque, por ejemplo, cuando hablamos de que el reino toque la política, es que Dios puede levantar a cualquiera y meterlo ahí adentro, pero yo creo que hoy mismo hay cristianos en ese ambiente, que ese ambiente le es totalmente natural, y es ahí donde Dios nos llama a manifestar. Algo que me llama mucho la atención en Romanos 8:19, que vamos a tocar en mucho ese versículo en el curso, es que la Biblia no está esperando a los hijos, está esperando la manifestación de los hijos. O sea, los hijos ya están en los lugares. A mí me pasa, pastor, y no quiero adelantar quizás mucho de lo que vamos a hablar, pero me pasa de que cuando voy a las provincias o a distintos lugares y damos los talleres y hablamos de la importancia de manifestar, ¿no? Y yo cuento que cuando yo era adolescente se nos hablaba mucho en las conferencias de algo que nos hizo muy bien, y es estudien una carrera, porque la carrera les va a dar una entrada a un lugar de influencia, y se hacía mucho énfasis como en predicar con el testimonio. Pero a lo largo de los años me di cuenta que el testimonio es bueno, pero no alcanza, porque Dios eligió salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, después de terminar ciertos talleres, gente ha venido y me ha dicho: José, yo, siguiendo esas charlas, yo fui, me recibí de abogado, ahora estoy trabajando acá, pero me doy cuenta que no le hablo a nadie de Jesús. Wow. Entonces, los hijos están en los lugares correctos, o muchos están en los lugares correctos. Lo que falta no es hijos en los lugares correctos,
o sí, pero faltan hijos que se manifiesten en esos lugares. Y por eso yo creo que estos cursos y diferentes personas que Dios está instando y levantando a esto, van a servir para que aprendamos a cómo. A veces no es que la gente o nosotros no queremos manifestarnos. No sé, entro a... A mí me pasó, siempre, hace Sí. poco me pasó de ir con mi mamá a comprar un ventilador y terminar orándole al vendedor en Garbarino por el brazo y viendo una sanidad ahí en Garbarino. Wow. Y yo me hubiera fascinado, quizás es mala esa palabra, pero me hubiera gustado mucho ver esto, no sé, 8 años antes, pero no sabía cómo hacerlo. Y tampoco sabía que había formas prácticas de cómo comprender cuando el Espíritu Santo te está hablando. Y yo creo que hay mucha gente que no es que no quiere hacerlo, sino que no sabe cómo. Y bueno, Sí. en este curso vamos a hablar sobre algunas herramientas de cómo, ¿no? Y después, obviamente, de acuerdo al lugar en donde Dios te llamó de forma particular, el Señor te dará las herramientas específicas para ese ambiente, ¿no? Sí. Específicas para un ambiente. Pero yo creo que Dios está levantando un pueblo, estamos siendo un pueblo entendido y bueno, y creo que el Señor nos está llevando hacia ahí, ¿no? Y para manifestar su gloria en todo lugar. Pero dejo esto de nuevo, los hijos para mí están. Falta quizás manifestación. Creo lo mismo, por eso creo que será vital. Quiero que la gente que está conectada pueda inscribirse allí, la secretaria www.zenonline.com, para que puedan acceder. Creo que este curso está a un costo muy bajo para que todos queremos de alguna manera, y si hay alguien que dice, yo no tengo, o sea, de alguna manera queremos que todos, hay becas, descuentos, queremos que todos puedan acceder porque creemos que estamos en un tiempo muy preciso, muy puntual, y creo que en este live, Josías, hay mucha gente que de alguna manera quiere manifestar y no sabe. Por eso tiene esa intencionalidad. Este live de alguna manera quiere llevarlo a desafiarlo y poder manifestar el reino de Dios en la tierra. Quiero, Josías, que puedas en breves palabras comentar, porque una de las preguntas que la gente ahí quería saber de alguna experiencia de estos últimos días que has vivido, como esa experiencia que fuiste a comprar algo y el Espíritu Santo te usó, porque creo que somos instrumentos de justicia, no solamente, vuelvo a repetir, en los auditorios, sino que como decían los hombres de antaño, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Contanos alguna experiencia para poder desafiar a esta generación que se puede, que no solamente son algunos que Dios no tiene preferido, de que tiene gente que pueda quebrar su corazón, porque si hablamos de Obededón era un forastero, no calificaba, ¿no? Pero él de alguna manera tuvo un corazón que le dijo, hagan espacio para que la presencia de Dios gobierne y pueda manifestarse. Wow, impresionante. Esa es la que más se me viene a la memoria. Hay dos, ¿no? Una que fue hace poquitos días, que fuimos a tomar un helado con mi esposa y estábamos ahí en la fila, porque hoy hay que hacer fila para entrar a los Sí. lugares, y se acerca un muchacho así para vender cosas y él me dice, mirá, con mucho respeto, yo quería, y me dice, yo acabo de salir de la cárcel, y él quizás pensó, y toda la gente se empezó a alejar al escuchar eso, y yo quedé con él y me dice, y bueno, y salí de la cárcel, estoy vendiendo esto, aquello, lo otro. Y ahí yo entendí que le dije, algo lo partió a él cuando le dije, qué bueno que me viniste a hablar. Wow. Y él, al ver que toda la gente se alejaba, me dice, ¿cómo, Silvio? Porque qué lindo es que recién salgas de la cárcel y una de las primeras personas que te puede hablar soy yo. Yo quiero decirte lo que así como Dios te sacó de una cárcel natural, Dios quiere sacarte de una cárcel del pecado, de esto, de aquello, Jesús. Y le empecé a predicar y ese hombre empezó a llorar y dijo, yo necesitaba escuchar esto porque necesito cambiar mi vida completamente. Ahí en la fila aceptó a Cristo, pudimos orar por él, darnos un abrazo. Eso quizás no incluyó una sanidad, pero entendí algo, ¿no? Que el miedo opera como un limitante. Wow. Cuando él vino y me dijo eso, la, la, la,
La alerta del miedo vino, uy, me querrá robar, uy, querrá. Dije, no, yo no tengo miedo, ¿no? Porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Y digo, no, y usamos ese momento para hablarle de Jesús, y fue hermoso, y creo que un cambio rotundo vino a partir de ese día en la vida de él. Y días anteriores sí estábamos con mamá, que íbamos a hacer un regalo a una familia de un ventilador ahí hermoso, y fuimos a Garbarino, y mientras estaba ahí en Garbarino, y estaba todo todo el bullicio de gente entrando, saliendo, eh, yo siento una palabra de conocimiento, que en el curso vamos a hablar sobre, es una palabra de conocimiento en todo mi brazo derecho. Y de nuevo, el limitante del miedo y la vergüenza a mi mente, ¿no? Lo que vamos a aprender también es a reconocer los argumentos del enemigo, que no son pensamientos nuestros. Cuando Wow. nosotros pensamos que son pensamientos nuestros, los naturalizamos y dejamos que nos limiten. Sí. Entonces yo estaba ahí en Garbarino y siento esto y digo, uy, pero está lleno de gente y que le voy a obstruir el trabajo. Y no, digo, estos son argumentos. Y le digo al muchacho, no me acuerdo su nombre, ahora creo que era Claudio, le digo, Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta? Y él pensó que le iba a hablar del ventilador. Sí, digo, puede ser que vos tengas un dolor en tu brazo derecho y como que se te paraliza toda esta parte. Y abre los ojos así grandotes y me dice, sí, ¿cómo sabes? Se puso hasta nervioso y Tremendo. le digo, no, le digo, tranquilo, yo no lo sé, le digo, pero hay un Dios que te conoce, que te ama, déjame orar por vos, oramos por él, fue sano ahí en el momento, él ahí recibió a Jesús y algo que quiero decir de esto, ¿no? Porque Sí. la gente escucha estas historias y suele pensar que soy una persona extrovertida o que soy muy valiente en mi forma natural de ser. Y para el que me conoce de verdad, sabe que mi personalidad naturalmente es introvertido. Entonces, ¿cómo puede ser que teniendo una personalidad introvertida, vamos a decir, podamos hacer esto? Bueno, es que yo encontré esto, ¿no? Que nuestra personalidad natural no es un limitante. Wow. No es un limitante porque Dios puede tomar lo que no es y hacer algo. Yo Wow. naturalmente no soy alguien osado. Como, veo que hay personas que son osadas como por Sí, sí, sí. personalidad. Sí, Yo no, sí, yo tengo una personalidad sí, más reservada. sí, Si sí. llegué no te vas a dar cuenta que llegué, pero por eso, y yo una vez le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿por qué a mí? Si a mí me cuesta, me da vergüenza, tengo Sí, miedo. sí, sí. Y él me dijo algo, y él me dijo, porque me necesitas. Wow. Y entonces, yo creo que para el que está del otro lado dice, no, el evangelismo no es para mí, porque yo soy medio introvertido, me da vergüenza. No, si tenés esa personalidad, es para vos, Así es. porque el Espíritu Santo se va a hacer fuerte en esa debilidad. Quiero decir esto, porque a veces cuento testimonio y la gente piensa, Sí. este loco es tremendo. No, a mí me sigue dando, no voy a decir vergüenza, pero sigo sintiendo el temor, a Así pesar de es. haber visto tantos milagros y tantas cosas, Sí. pero ya nunca más dejé que me limite, Wow. nunca más dejé que me limite. La cuestión Tremendo. no es si temés, es si nos dejamos limitar. Así Y es. yo creo que estas historias, y aún mayores, mire, la Sí. semana pasada, capaz que está Sí. conectado, uno de los Sí. chicos de la iglesia salió a comprar algo en su trabajo y había una Ujú. persona ciega, hacía Wow. 14 años ciega, un abuelito, y capaz que está conectado él. Y le compró una comida porque el abuelito pedía algo para comer y le pidió a mi amigo si le podía orar. Y cuando le oró, este hombre empezó a gritar, porque después Wow. de 14 años de ser ciego completamente, comenzó a ver Tremendo. ahí en la calle. La gente de los negocios empezó a salir a Wow. ver qué había pasado, si este joven lo había golpeado, pero no, era que el Señor lo había sanado ahí en plena calle. Y yo creo Wow. que, como dijo el Señor, ¿no? Cosas mayores harán. Y bueno, Yo creo, pero sí. Esto que alguien decís dijo que para... me hace acordar a Pablo cuando lo empujaba a Timoteo. Porque ese versículo que viene ahora a este ámbito, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
la gente se piensa que Timoteo era valiente y de alguna manera fue empujado apostólicamente y proféticamente para hacer la obra de evangelista. Yo pienso, y hay gente que de alguna manera está conectada, y sé que no tenemos muchos minutos, pero esto está tremendo porque yo siento la presencia en este live y creo que todo pensamiento, argumento, como tú dices, amigo, será llevado cautivo a la obediencia. Por lo tanto, quiero que más allá de lo que el Padre te dio para soltar, quiero que al final, amigo, podamos orar para activar, pero también para sanar, porque creo que hay gente que se está conectando y no es casualidad. Yo creo que hay una intencionalidad de Dios en este live, más allá de poder ofrecer el curso. Creo que hay una generación que está muy acorralada, con muchos miedos, con mucho prejuicio, con falta de identidad. Y creo que esta palabra, muchos se están asociando y se están identificando diciendo, sí, yo soy un Josías que de alguna manera no me puedo manifestar en el barrio o en la escuela por mi timidez, por mi vergüenza, por esos argumentos que hay, ¿no? Sí, debemos entender que otro versículo que fue un detonante es que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, cuanto más se me revela Cristo, eh, más, o sea, más comprendo quién soy yo, porque ya mi vida no es mi personalidad, mi vida es Cristo. Entonces, cuanto Él más se me revela, más yo puedo caminar. Y Jesús no tenía miedo, Jesús era un Wow. hombre osado, Jesús tenía esa osadía para decirle a Marta, córranme la piedra, que yo voy a orar. Y sí, yo creo que Dios está levantando esa generación. Y quiero decirle al que está del otro lado, que tu personalidad no te limite. No Wow. dejemos que el enemigo use la puerta de nuestra personalidad y desde ahí envíe argumentos que nos limiten. Y algo que usted decía, que lo quiero recalcar antes de orar, es que la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Wow. O sea, no basta con reprenderlo en la mente o decir, fuera pensamiento. A ese pensamiento se le gana llevándolo a la obediencia. O Wow. sea, necesito hacer una acción contraria. Si el pensamiento viene y dice, no, no vas a predicar en la pizzería, yo lo Tremendo. llevo cautivo, pero lo termino de llevar cautivo cuando obedezco a Cristo. Entonces, cuando yo hago una acción que tiene que ver con el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos, no sé, en Frávega y viene el argumento, no, ¿qué vas a predicar? Yo podría haber dicho en mi mente, empezar a pelear argumento contra argumento, pero no venzo al argumento con otro argumento, sino con obediencia, ¿no? Wow. O sea, a los argumentos que el enemigo soltó a la mente de Cristo seguramente para que él no vaya a la cruz, él le respondió con la obediencia. Así vamos a ir, como decía usted, desconfigurando o Exacto. configurando correctamente Sí. nuestro espíritu y se va a manifestar. Así que no sé si quiere que oremos o oramos Sí, oramos después. porque creo que estamos en un ámbito glorioso que se tiene que desatar, amigo, esa obediencia. Porque hay mucha gente que dice, pero no sucede lo sobrenatural. Creo que no se está activando la fe, porque obedecer es fe. Volviendo a lo último que de alguna manera estuvimos hablando sobre Abinadab, cuando de alguna manera viene el reto sobre aquellos hombres que desobedecieron, como la casa de Elí. O sea, viene el reto de Samuel y le dice, mira, esto viene para ti. Y él responde de una manera, José, no sé si te acuerdas escrituralmente, él dice, y Mm, bueno, que Jehová haga lo que quiera. Eso es muy sí, fuerte porque él estaba a minutos de poder cambiar. Si viene Dios, es inmutable. Y hay gente que está escuchando que de alguna manera dice, pero no, yo ya fracasé, metí la pata, yo serví al Señor en un tiempo, pero ahora Dios no me va a usar más. Y de alguna manera estamos como Ezequías, recibiendo una palabra profética que es tiempo de ponerlo en orden. Pero cuando yo veo al sacerdocio de Elí, que estaba a minutos de poder decirle al profeta, para, quiero hacer una oración, quiero accionarme, quiero obedecer. Yo creo que Ezequías mm, tuvo esa oportunidad y él la aprovechó. Creo que tiempo y ocasión les acontecen a todos los hombres.
Y yo le estoy hablando a una generación que esta noche quizás sea una de las últimas noches para darle final a un capítulo que es triste, que es de desgracia. Y tú dices, ¿cómo me gustaría ser como Josías? ¿Cómo quisiera manifestar? Pero muchas veces se siente limitado por el pasado, por el error. Pero Ezequías hizo una oración, que el profeta cruzó el patio y le dijo, te añado 15 años más. Yo creo que, Josías, yo quiero que pueda fluir en este live, que quede grabado, si lo puedes postear, porque creo que Dios, mira, tenemos un amigo en común que en estos días hablábamos y es Pablito Carlini de Rosario, no sé si está ahí, pero me decía lo bueno de Josías que no solamente dejó una linda prédica, sino que se vació. Yo creo que hay un reto y en una de las ministraciones que yo decía en estos últimos tiempos es vaciarnos en otras personas. Y me dice Pablo, me dice, Lucas, no sabes, se han levantado un montón de evangelistas, ya no hay un Luis Palau, ya no hay un Carlos Anacondia. Creo que Dios quiere de ese espíritu que le dijo, porque creo que Moisés tuvo dos noticias, dos retos. Un liderazgo que le habló Jetro diciendo tú vas a ordenar así, pero otro que lo direccionó dijo tráeme los 70 porque tu espíritu se va a impartir. Creo que se va a levantar tanto Josías después de este curso y aún después de esta noche. Yo quiero que pueda fluir y toda la gente que está ahí conectada, la gente que se va a conectar, la gente que de Amén. alguna manera va a compartir este live, creo que la mano del Señor no se ha cortado. Si bien muchos experimentamos la mano, otros lo sensorial, pero yo creo que está llegando un tiempo de lo sobrenatural, un encuentro radical. Somos de esa generación, Josías, que estamos como el mercader buscando buenas perlas, pero yo creo que la perla, la revelación de estos posteriores tiempos, la hemos encontrado y vamos a vender todo, vamos a pagar los altos niveles de precio para poder abrazar el llamado del propósito eterno. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, nosotros nos ponemos de acuerdo y bendecimos a aquellos que por tu propósito están conectados, Señor, porque sabemos, Espíritu de Dios, que nada lo haces por casualidad, sino que en todo está tu mente y tu intención. Padre, que lo que hemos hablado, Señor, y el Espíritu que ha salido de tu boca, Señor, nosotros impartimos, Señor, activamos, Señor, a Amén, toda Dios. persona que en su corazón, Señor, tiene este hambre por conocerte más y por manifestarte en ese lugar donde lo has puesto, donde lo has plantado. Declaramos que se acabó el tiempo de la esterilidad, Señor. Sí, Señor. Declaramos que se acabó el tiempo, Señor, del estancamiento, que se acabó el tiempo de la limitación, Señor. Y declaramos que viene un tiempo de mucho fruto, Padre, mucho fruto en abundancia, Señor. Declaramos que se acabó el tiempo de la escasez, de la estrechez, que se acabó el tiempo de la limitación, Señor, en el nombre de la falta de manifestación, y declaramos que comienza un tiempo nuevo en nuestras vidas, Señor. Un tiempo, Señor, como dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Donde vayamos, tu Espíritu Santo se manifestará. Donde vayamos, tu Espíritu Santo, Señor, a través de nuestras manos, de nuestra voz, de nuestra actitud, en el nombre de Jesús. Padre, yo imparto de lo que por gracia tengo, Señor, sobre los que están del otro lado y tienen un corazón en posición para recibir. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, levantá en cada provincia, en cada ciudad, en cada nación que está conectada, Señor. Levantá, Señor, personas con carga por tu corazón y por las almas, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo hablo a aquellos que tienen dones de sanidad, Señor, dones que deben manifestarse para el bien, Señor, de tu reino, sean activados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que todo lo que hemos hablado, Señor, quede impregnado en el corazón, en la mente y dé fruto a 100 por 1, papá. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo sentía muy fuerte esto de que se acabó el tiempo de la esterilidad y quizás esto sea para alguien literalmente que le habían diagnosticado esterilidad, a más de algo relacionado con nuestra vida. Pero yo siento eso, no sé si es para alguien que está conectado, pero como que se acabó un tiempo de esterilidad, de no dar frutos, de estrechez, de limitación.
y creemos que viene un tiempo de ensanchamiento, de fruto abundante, pero no tanto por la fuerza ni por el esfuerzo humano, sino por tocar esa tierra de Canaán donde las cosas fluyen. En el nombre de Jesús, eso es lo que podía sentir mientras oraba. Gloria a Dios, gloria a Dios. Realmente fuerte este ámbito. Creo que está trayendo mucha claridad, mucha luz, mucha sanidad al cuerpo de Cristo. Quiero de alguna manera cerrar diciendo que esto no es de Lucas Vaca, el Zen, de alguna manera lo conformamos distintos hombres, distintas redes para poder edificar y hacer que esta novia que tiene todavía manchas, que todavía tiene arrugas, pueda configurarse, porque de eso se trata, ¿no? Este anuncio que estamos haciendo de un evangelio sobrenatural, esta exhortación de estorbar como no estorbó Elí y de alguna manera discipular, tiene esa funcionalidad, amigo, de presentar a todo hombre perfecto, porque creemos que esta novia será de alguna manera santificada de toda mancha y será allí configurada y toda arruga, todo aquello que le ha envejecido va a ser quebrantado. Así que yo invito, desafío a que se puedan inscribir, faltan pocos días, hay cupos, hay lugares, y vuelvo a repetir, si el dinero llega a ser una oposición, hay becas, seguramente allí nuestra secretaria del CEN, Dayana, se está comunicando, que puedan dejar su número de teléfono o puedan inscribirse, porque queremos conocerlo, queremos saber de dónde son para poder ser unos facilitadores. Creo que estamos construyendo, Josías, puentes en este tiempo, ¿no? Así que gracias, amigo, gracias por tu familia, gracias. No sé si quieres agregar, creo que quedan 2 o 3 minutos, pero creo que sería bueno hacer otro live porque estos días escuchaba tus canciones y ministraba mucho a mi corazón. De hecho, hacía mucho que no nos veíamos, hace unos 4 o 5 años allí en Río Tercero que nos encontramos, no nos pudimos quizás distender, pero hoy es el momento, ¿no? Hermoso. No, gracias y oro y espero que sea un curso y un tiempo de activación para muchos. Y para mí es un privilegio poder ser parte de esto, ¿no? Y ministrar a la iglesia que le costó sangre al Señor Jesús y lo hacemos con mucho temor y con mucho amor, ¿no? Porque sabemos que es la amada del Señor, ¿no? Es por la cual Él se entregó. Así que invito a los que quieran ser parte también, que se sumen. Vamos a estar empezando este viernes. Y bueno, tengo muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en el curso y a causa de esos días, de esos encuentros. Así es, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a la distancia. Saludo a tu esposa, a la congregación, a tu mamá, a toda la gente. Y seguramente nos vamos a ver pronto por las redes o quizás físicamente. Así que gracias y creemos que va a ser un tiempo inolvidable. Paz desde aquí, desde la ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina. Les saluda el apóstol Lucas Vaca. Ha sido un placer y un honor estar por aquí. Paz. Un abrazo.